Buenos días, profesor. Eh, Maestro Jesús, Sí, profe, disculpe, buenos días. Lo que pasa es que está un poquito lento mi tal, salud hoy día. Pero ya puede compartir, profe, ya puede compartir. es justamente lo que no puedo. Ahora, profe. Aún no puedo compartir. Ahora sí. Listo, gracias. Muy bien. Listo, chicos. Muy buenos días a todos los estudiantes entusiastas del aula Selección 2. ¿Cómo están? Les saluda el profesor Yucra, como todos los martes. ¿Qué tal? Buenos días también, Sebastián Cruz, Arián Toledo y todos los presentes de esta aula. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la historia universal y vamos a tocar un par de temas, las cruzadas y la Baja Edad Media. Así que el día de hoy vamos a ponerle fin a lo que fue la Edad Media con estos temas. Para eso nos vamos a ubicar en Europa, especialmente desde los siglos XI hasta el siglo XV. Muy bien, chicos. Entonces vamos a iniciar con esto. Vamos a empezar con las cruzadas. Bien. A ver. En la Edad Media, como recordamos, habían dos religiones que se disputaban su ampliación en el Viejo Mundo. ¿Cuáles eran estas dos religiones? Por un lado tenemos al cristianismo, que nació en el siglo I con la prédica de Jesucristo, que Roma con el tiempo adoptó como suya esta nueva religión, y que tras la caída de Roma, pues varios reinos adoptaron también esta fe. Este cristianismo que se difundió por el continente europeo. Por otro lado, tenemos el Islam o la religión musulmana, que surgió con la doctrina, con lo que predicó Mahoma allá en el siglo VII y que se expandió por buena parte de Asia y África. A lo largo de la Edad Media, e inclusive después, se van a enfrentar en varias oportunidades cristianos contra musulmanes. A estas guerras, a estos enfrentamientos, se les ha llamado cruzadas. ¿Ya? Cada vez que los cristianos se enfrentaban a gente de otra fe, de otra religión, se ha hablado de cruzadas. Por eso a las cruzadas se les suele llamar, ¿no? Entre comillas, guerras santas, ya que hay un fuerte componente religioso en estas luchas, ya que los pueblos que se enfrentan, eh, pues, profesan distinta religión. Muy bien, de estas luchas que se han producido entre cristianos y musulmanes en este caso, destacamos lo que se vivió entre los siglos XI y XIII. En esos años se van a enfrentar cristianos de Europa, de Francia, de Inglaterra, del Imperio Alemán, etcétera, contra musulmanes de Asia, especialmente los turcos selyúcidas. A este enfrentamiento le llamamos las cruzadas, ¿ya? Podemos utilizar el término cruzadas para otros eventos también, pero cuando nos pregunten por las cruzadas, así nomás, secas, pues tenemos que asumir que se refieren a estas cruzadas.
a las luchas entre cristianos y musulmanes a partir del a partir del siglo XI. También se le conoce a estas cruzadas como cruzadas de Oriente, para diferenciarlas de las cruzadas de Occidente. Cruzadas de Occidente, sí, ya recordarás que en una parte de Europa había musulmanes. ¿En qué parte de Europa había musulmanes, muchachos? ¿En qué parte de Europa habían ingresado los musulmanes, los árabes, allá en el siglo VIII? Sí lo sabemos. ¿Mm? ¿Dónde, muchachos? ¿Qué parte? En... A ver qué dicen los chicos. En Constantinopla, ya, pero lo de Constantinopla va a ser todavía después, ¿sí? Todavía no llegamos a la toma de Constantinopla por los turcos. Todavía no, eso va a ser más bien la conclusión de, ¿no?, la sesión de hoy. ¿Ya? Lo de Constantinopla fue en el siglo XV. En el siglo VIII, en el año 711, los árabes y otros musulmanes habían entrado ya a una parte de Europa. ¿A qué parte de Europa? Preguntaba. A ver, no se fijen en Europa Oriental, sino en Europa Occidental. ¿Ya? A ver, recordarás que los árabes entraron por Gibraltar y dominaron la península ibérica, es decir, donde hoy está Portugal y también España. Esa zona que hemos llamado Al-Ándalus, ¿ah?, a esta península ibérica, a esta España, ¿no?, como hoy le llamamos, dominada por los musulmanes, pues ahí había presencia de esta gente, ¿no? Y más allá, ¿no?, Francia y otros territorios europeos habían cristianos. Entonces, a la lucha de cristianos contra los musulmanes que se encontraban en España, en Europa Occidental, se le ha conocido como las Cruzadas de Occidente. De Occidente porque se dirigían a Europa Occidental, se dirigían a la actual España para expulsar a los musulmanes que estaban allí. ¿Ya? Esto podemos ubicarlo en lo que se le conoce como la Guerra de Reconquista Española. En cambio, los cristianos que vamos a destacar el día de hoy van a marchar más bien a Europa Oriental, a Constantinopla, y de ahí van a ir a Asia Menor, a Cercano Oriente, a Oriente, ¿ya? Por eso a estas cruzadas les vamos a llamar también cruzadas de Oriente, para diferenciarlas de las cruzadas de Occidente. Y si nos ponen simplemente cruzadas, asumimos que se trata, pues, sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Ya nos han preguntado, pues, quiénes han enfrentado en las cruzadas. De manera general decimos cristianos contra musulmanes. ¿Ya? Y ahí había que precisar, ¿no? Los cristianos de qué parte, ¿no?, de qué reino, de dónde, ¿no? Y los musulmanes, ¿quiénes eran? ¿Los árabes? No tanto, ¿no? Estos musulmanes eran nuevos musulmanes, los llamados turcos. Muy bien. A ver, ¿y cuál es el escenario donde se van a enfrentar estos, ya, enemigos? Pues en este mapita podemos ubicarnos. La lucha se va a dar aquí, en Cercano Oriente, ¿ya? En Cercano Oriente. O sea, en tierras donde actualmente está Turquía, Siria, Líbano, Israel, ¿ya? En los países que tienen estos nombres actualmente, en esta zona, ¿ya? Por acá llegarán ejércitos de europeos, de cristianos, ya, para derrotar a los turcos. Y los turcos pues lucharán allí, en el territorio que habían conquistado, resistirán a los guerreros de Europa. Y así se dieron un conjunto de luchas, porque las cruzadas fueron 8 campañas militares. 8. Algunos hablan de 9. De 9. Nosotros consideramos que son 8 las cruzadas.
de las cuales las más importantes son las primeras cuatro, que son las que vamos a ver en sí. Las últimas cuatro, pues vamos simplemente, ¿no?, a mencionarlas. Ya, en sí, las últimas cuatro no cambiaron ya la situación alcanzada respecto a las primeras cruzadas. Muy bien. Veamos cuáles fueron las causas de estas cruzadas. A ver, mm, a ver, vamos a empezar con qué causa, a ver, con la segunda causa, ¿ya? Después vamos por la primera. A ver, nosotros recordamos que cercano Oriente, esta parte de aquí, que aparece de color anaranjado suavecito. Esta zona estaba dominada por los árabes. Había un califato de Bagdad o un califato abasida. Pero como este imperio abasida se había fraccionado, se había debilitado, los árabes de esta zona cayeron dominados. Un pueblo asiático tomó el control de este lugar, ya sometiendo a los árabes. ¿A quiénes me refiero? A los turcos, ¿ya? A los turcos. Los turcos tomaron el control de esta parte, ¿ya? Los turcos selyúcidas, voy a llamarles, ¿ya? En esta historia hay dos, digamos, tipos de turcos, o mejor dicho, dos dinastías que van a gobernar a los turcos en este tiempo, ¿no? La primera de ellas es la selyúcida, que es la que va a luchar en estas cruzadas. Y la segunda, que veremos ya al final, es la otomana, que es la que va a tomar Constantinopla en 1453. Así que los turcos, este pueblo asiático, tomó el control de esta zona, ya, de cercano Oriente. Dominaron a los árabes, pero los turcos asimilaron la religión de los árabes. Los turcos se volvieron musulmanes, ¿ya? Van a ser férreos creyentes de Alá y la doctrina de Mahoma, ¿ya? Muy bien. Todos los turcos ejercen el control de esta parte, ¿ya? En cercano Oriente. Ahora, aquí se encontraba una ciudad llamada Jerusalén, que en el mapa aparece un poquito más hacia el sur, está un poquito más hacia el norte, en verdad. Jerusalén es una ciudad considerada santa por los cristianos, ya que en Jerusalén vivió Jesús, allí predicó, allí fue crucificado, su cuerpo fue colocado en un sepulcro. Los cristianos consideraban pues una tierra santa a Jerusalén e iban a peregrinar a esta ciudad para conocer estos lugares, ya como el Santo Sepulcro que decían. Jerusalén había pertenecido al Imperio Bizantino hasta el siglo VII. Ya, los bizantinos, como sabemos, eran cristianos, católicos en ese tiempo. Pero a partir del siglo VII, Jerusalén cayó en manos de musulmanes, en manos de los árabes en ese tiempo. Ahora, en el siglo XI, los turcos toman el control de este lugar y ahora Jerusalén cae en manos de los turcos. ¿Ya? Y si los árabes habían sido más tolerantes, permitiendo que los cristianos visiten Jerusalén, los turcos van a ser más intolerantes, van a rechazar la presencia de los cristianos en Jerusalén. Hay que tener en cuenta que Jerusalén no solo es una ciudad santa para los cristianos, también para los judíos y para los musulmanes. En sí, las tres religiones monoteístas que existen y cuya gente está justamente en esta parte del mundo que el mapa muestra, pues los tres consideran a Jerusalén como una tierra santa. ¿Ya? Para los judíos, pues, Jerusalén fue una ciudad que levantaron sus ancestros, justamente. ¿Ya? Jerusalén, con el rey David, y el templo de Jerusalén, pues, con el rey Salomón. Y para los musulmanes también, ya que ellos creen que Mahoma se elevó a los cielos desde Jerusalén.
Así que Jerusalén va a ser la ciudad disputada en las cruzadas. Los turcos no dejaban que cristianos peregrinen a Jerusalén, lo cual conmocionó pues al mundo cristiano. ¿Cómo es posible que estos turcos pues lo impidan? Muy bien. Los turcos, eh, pues influenciados por su fe, ya por una guerra santa, buscaron expandir el Islam. Como una flecha lo indica, los turcos buscaron avanzar por Asia Menor y lo estaban haciendo. Asia Menor era territorio del Imperio Bizantino. Esta parte anaranjada, oscura, es pues el territorio del Imperio Bizantino, cuya capital, como sabemos, era Constantinopla. Los turcos están avanzando por Asia Menor y se están acercando peligrosamente a Constantinopla. No está muy lejos, como el mapa lo indica. El Imperio Bizantino, un imperio cristiano, estaba en aprietos en ese momento. No podían detener a los turcos, no podían. En estos momentos, cuando empiezan las cruzadas, en el año 1095, el Imperio Bizantino ya había roto con la Iglesia Católica. En el año 1054, el Imperio Bizantino creó su propia iglesia cristiana, la Iglesia Ortodoxa o griega. A esto le habíamos llamado el Cisma de Oriente. Entonces, en estos momentos, te imaginarás, la Iglesia Católica, ubicada pues en Roma, en los estados pontificios, estaba molesta con el Imperio Bizantino, ya que el imperio había roto con la Iglesia Católica, con los papas. Pero aún así, el Imperio Bizantino estaba en aprietos frente a los turcos. ¿Qué decidió hacer entonces el emperador Alejo de Constantinopla? Decidió pedir ayuda. Ayuda a los demás europeos. En Europa había pues una nobleza guerrera que dominaba, los señores feudales. Estamos en medio del auge del feudalismo. ¿Ya? Estamos en medio del apogeo del sistema feudal, donde la Iglesia Católica y la nobleza feudal pues son los que dominaban, ¿no?, este suelo europeo. Así que el Imperio Bizantino, con Alejo, pidieron ayuda a la persona de mayor influencia en toda Europa. ¿Quién era esa persona? Pues el Papa Urbano II. Y así la Iglesia Católica tenía la decisión de ayudar o no al Imperio Bizantino. Si no lo hacía, el Imperio Bizantino pudo haber caído derrotado por los turcos. Y el Islam, la religión, ¿no?, esta religión, habría avanzado y habría entrado por Europa, por esta zona, por los Balcanes, por Europa Oriental. La Iglesia Católica no puede, pues, permitir que el Islam avance, que ingrese a Europa. Ya tenían bastante con los musulmanes en España. Ahora musulmanes en los Balcanes, pues no. A pesar que el Imperio Bizantino había, pues, se había desligado de la Iglesia Católica, era necesario acudir en auxilio del Imperio Bizantino. ¿Ya? Seguramente la Iglesia Católica esperaba que una vez que derroten a los turcos, ¿ya?, la Iglesia Católica pueda volver a unir la cristiandad. Es decir, la Iglesia Católica absorbería a la Iglesia Ortodoxa, a la Iglesia de Constantinopla, y así volvería a, a existir una unidad pues religiosa en toda Europa. ¿Ya? Eso fue un objetivo de la Iglesia Católica en estos momentos, restablecer la unidad religiosa. Claro, sí ganaban, pero como tal vez ya sospechamos, no van a ganar, ¿ya? Haciendo spoiler, ¿no?, de lo que sucedió pues años después. Entonces, una de las causas que estamos colocando acá, en el segundo punto, es el expansionismo de los turcos selyúcidas, ¿ya? Musulmanes ellos,
que estaban en guerra contra el Imperio Bizantino. Frente a esto, la Iglesia Católica decidió auxiliar al Imperio Bizantino y así poder detener el avance del Islam, ¿ya? La religión que competía con el cristianismo. Muy bien. Además, de esa manera podía recuperar su prestigio, ya que unos años antes se había producido el cisma de Oriente, ¿ya? Una gran parte de cristianos habían abandonado a la Iglesia Católica para conformar una nueva iglesia llamada, pues, ortodoxa. Esto había desprestigiado a la iglesia. Era necesario, pues, volver a unir, ¿no?, en la cristiandad. Muy bien, así que la Iglesia Católica está interesada, pues, en que esto ocurra y decide ayudar al Imperio Bizantino. ¿Qué hace la Iglesia Católica con el Papa Urbano II? Pues convoca a los guerreros de Europa, ¿ya? Llama a los señores feudales, a todos en sí, para que auxilien al Imperio Bizantino, ¿ya? Y de esa manera, los señores feudales marcharán desde Europa a cercano Oriente, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que señalar ahora cuál fue la razón principal de estas guerras. Los señores feudales fueron a la guerra eh, principalmente porque ambicionaban conseguir más feudos. En Europa, pues ya era difícil, toda la tierra tenía algún dueño, algún señor feudal. En cambio, en Asia, cuando derroten a los turcos, podrían apoderarse de estas tierras. Así, un gran señor feudal podía conseguir un amplio territorio en Asia cuando gane, y como allá en Asia ellos no van a reconocer a ningún rey, ningún jefe musulmán podía ser reconocido por ellos como rey, entonces estos grandes señores se convertirían en reyes allá en Asia, en las tierras que tomen. Por otro lado, los segundones, es decir, la nobleza baja, esto de segundón, recordarás, es porque en una familia solo heredaba el hijo varón mayor. Los demás hijos varones no heredaban, eran llamados segundones. Estos segundones no tenían tierras, eran caballeros, eran guerreros. Algunos únicamente tenían su caballo y sus armas nada más, no tenían tierras. Muy bien, las cruzadas eran una oportunidad para conseguir tierras propias en el continente asiático. Así que ellos se van a sumar a esta lucha. Así que lo que la nobleza guerrera buscaba principalmente las cruzadas no era tanto salvar al Imperio Bizantino o recuperar Jerusalén o detener el Islam, sino conseguir feudos en cercano Oriente. ¿Ya? Así es, el interés era feudos. ¿Ya? Así es, en la antigüedad las guerras eran para conseguir tesoros y esclavos. Ahora, pues también buscan tesoros, pero feudos, también buscan feudos. ¿Ya? Y así en cada tiempo, pues, ha tenido, ¿no?, la gente cierto interés particular, ¿no? Ya en nuestro tiempo, pues, son el control de mercados, el control de fuentes energéticas, ¿no? Dependiendo, pues, del tiempo que nos encontremos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, Tom? Por otro lado, la población europea había estado creciendo, de tal manera que se da una presión demográfica, ¿ya? Entonces, no hay tierra para todos, ¿no? Hay una población en exceso que va a migrar a Asia para tomar el control de esa zona, ¿ya? Y alejarse, pues, de esta Europa que estaba experimentando este crecimiento demográfico. Los comerciantes también se apuntan a la guerra. Los comerciantes buscaban reabrir el comercio con Oriente, ¿ya? En estos tiempos, el comercio entre Asia y Europa
estaba pues paralizado. Era necesario reabrirlo, ¿ya? Y este movimiento de gente pues que va a marchar a Asia era una oportunidad para conseguir pues abrir ese comercio. Los reyes también se apuntaron a las cruzadas. Los reyes, pues, en estos tiempos están buscando recuperar su autoridad. En la época feudal, como sabemos, los señores feudales desconocían en la práctica el poder de los reyes. Los reyes no podían inmiscuirse en los asuntos de los señores feudales, no podían meterse en los asuntos de los feudos, ¿ya? Pero si los reyes ganaban poder a través de estas campañas, podían fortalecer su autoridad. Pretexto. A ver, hemos señalado que Jerusalén estaba en manos de los musulmanes, primero de árabes, luego de los turcos. Con los turcos la situación era más complicada, porque los turcos rehusaron la llegada, pues, rechazaron la presencia de cristianos en Jerusalén. Así que el Papa, Urbano II, va a convocar a los guerreros para que marchen a Jerusalén y recuperen esta ciudad, ¿ya? Señalando pues que esta ciudad eh, estaba bajo el control de gente que no creía en Cristo, ¿no? De infieles, como le llaman, pues, que asesinan a los cristianos que llegan a Tierra Santa y que Dios no puede pues permitir que esto siga ocurriendo, ¿no? Así que es necesario que se recupere el control de Jerusalén para los cristianos. Entonces, esto se convierte en el pretexto de las cruzadas. ¿Por qué digo pretexto? Porque en el fondo, un señor feudal que iba a la guerra buscaba feudos, principalmente, ¿no? Y lo de Jerusalén era pues un pretexto. Es decir, era la justificación para poder ir, ¿no?, a esta guerra. Muy bien. Pensar que hasta el día de hoy Jerusalén es una ciudad disputada, todavía no tanto por cristianos, sino por judíos, los israelíes y los palestinos, los musulmanes en la actualidad, ¿no? Pues en el tiempo, pues, Jerusalén ha sido objeto de enfrentamiento, ¿no? No solo en las cruzadas, ¿no? También en otros momentos. Vamos al desarrollo de las cruzadas. A ver, para que empiece la primera cruzada, se dio el concilio de Clermont. En el año de 1095, el Papa Urbano II realizó esta asamblea, ¿ya? En Clermont, en un lugar en Francia. Ahí el Papa Urbano, pues, le pide a los cristianos que vayan a la guerra, que esto era una tarea que Dios nos ha encomendado. Así que toma tu cruz y tu espada y ve pues a Oriente. ¿Se imaginan un papa convocando a una guerra? ¿Ya? A mí me parece pues algo inconcebible porque se supone que eh, ya hay que amar al prójimo, ¿no? No hay que hacer la guerra, ¿no? Pero pues tal vez para el papa tu prójimo es otro cristiano, pero no un musulmán, porque ellos no creen en Cristo, ¿no? Ellos ya están condenados, ¿no? El Papa convoca la guerra. Y esto además nos permite evidenciar el poder que tenía la Iglesia Católica en estos años del feudalismo. Porque si hoy se convocara una guerra por parte de un líder religioso, no tendría la misma respuesta que tuvo pues en la Edad Media. En la Edad Media, pues, el Papa logró mover, ¿no?, a miles, ¿no?, de guerreros en estas luchas que duraron 200 años. Muy bien, ahí está. El Papa dio un discurso, pues, que buscó convencer a las masas para, ¿no?, llevarlos, pues, ¿no?, a esta lucha, ¿no? Les prometió el cielo a los que vayan a la guerra.
Y si no iban a la guerra, a pesar que Dios lo quiere, pues más bien te estarías condenando. Así que el Papa, como leí una pregunta que está en la tarea domiciliaria, pues tuvo un discurso que logró manipular, digamos, a las masas para que lo sigan. En ese tiempo, pues, había un mayor fanatismo religioso que ahora, ¿sí? Ahora, tal vez, pues, la gente valora más lo racional, ¿no? Antes, la fe no estaba por encima. Así que ya la gente va a marchar ante el pedido del Papa Urbano II. Así que consideramos el Concilio de Clermont como lo que da inicio a las cruzadas, en este caso a la primera. Ahora, la primera cruzada tiene dos momentos. Es decir, los que marcharon a la guerra en la primera cruzada fueron, digamos, dos expediciones. La primera era de gente de clase baja. A esta cruzada, a esta primera parte, se le ha llamado la etapa popular, la cruzada popular, o inclusive se le ha llamado la cruzada de los pobres, ¿ya? Liderada por un predicador llamado Pedro el Ermitaño y también por un caballero llamado Gualterio Sinaver. Esta primera expedición que avanzó, que se adelantó, digamos, en la primera cruzada, fue un total fracaso. Es que la gente que avanzó aquí no era la nobleza guerrera. Recuerda que en esta época feudal, la guerra era algo que estaba monopolizado por la nobleza. Únicamente los bellatores, uno de los estamentos superiores, eran los que eran gente pues entrenada para la guerra, preparada, ¿no? Para la lucha, ¿no? Equipada para esto, ¿no? Los bellatores eran la gente que, según ellos creían, nacieron para pelear por voluntad de Dios. En cambio, los que marcharon en esta primera parte eran, pues, aldeanos, eran gente del campo, eran gente del pueblo, sin preparación militar. Así que para los turcos fue una victoria fácil, digamos. Los turcos, pues, eran guerreros. Se habían logrado dominar a los árabes de esa zona de Asia, pues los turcos eran guerreros, ¿ya? Ahora lo vemos haciendo telenovelas, pues, a los turcos, pero ya eran bravos guerreros en la Edad Media. Muy bien. Cuando cayó esta cruzada de los pobres, llegaron detrás los verdaderos guerreros de Europa, la nobleza feudal. ¿Ya? Entonces, a esta parte de la primera cruzada le podemos llamar la etapa señorial, la cruzada señorial, la cruzada de los nobles. ¿Ya? Muy bien, distintos nobles de distintos lugares habían marchado para enfrentarse a los turcos. En este mapita se destaca a algunos de ellos. Por ejemplo, por acá aparece el nombre de Bohemundo. Por aquí, Raimundo de Tolosa. ¿Ya? Por acá, el más importante de estos señores feudales, aparece aquí Godofredo de Bouillon, ¿ya? Considerado el líder, el líder de esta primera cruzada o de esta cruzada señorial. ¿Ya? Estos señores feudales procedían pues de Francia, de Inglaterra, de Flandes, del Imperio Alemán, de Europa Occidental. Por cierto, Flandes, ¿dónde queda Flandes? San Marcos nos hizo esta pregunta en una ocasión. ¿Ya? Flandes, en esta época se utiliza ese término, hoy ya no. ¿Ya? ¿Qué países actuales vendrían a ser los que ubicamos en el territorio que en esta época se llama Flandes? ¿Qué países actuales? Son tres países no muy grandes que se encuentran entre Francia y Alemania. ¿Ah? Pues, ¿cuáles son estos?
Mm, ¿Cuáles son estos países? Está Bélgica, los Países Bajos, aunque muchos le llaman Holanda, y Luxemburgo, ¿ya? De allí, de Flandes, era este Godofredo de Bouillon. Muy bien. Entonces, estos señores feudales que fueron a la lucha eran gente sí preparada para la guerra. Y en esta ocasión les fue bien. Llegaron a Constantinopla, llegaron a Asia Menor y comenzaron a pelear contra los turcos. Como el mapa lo grafica, te dieron varias peleas en Nicea, en Dorilea, ¿ya? Y así fueron avanzando. Estas líneas lo indican el avance de los musulmanes, perdón, el avance de los cruzados, llamados así porque llevaban pues cruces. Ahí están, ¿no? Llegan a Edesa, y así, ¿no? Antioquía, Trípoli, Acre, ¿ya? Y llegan hasta dónde, hasta dónde llegó Godofredo de Bouillon y los demás cruzados. Llegaron hasta Jerusalén. Jerusalén fue conquistada por la primera cruzada, ¿ya? En el año 1099, como bien lo indica. Los cristianos habían recuperado el control de Jerusalén. Lo que el Papa les había pedido, pues se había hecho. Ah, pero lo más importante, ¿ya? Ellos habían capturado territorios que le quitaron a los turcos. Estos territorios es lo que aparece acá rayado, ¿sí? Hay unas rayas azules. Es el territorio que los señores feudales capturan en su paso por este territorio, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir con este suelo? Pues los señores feudales se lo van a repartir, se lo van a repartir. Y así van a surgir en este lugar reinos cristianos. Los señores feudales se hicieron reyes en esta parte, ¿ya? Habían varios reinos, el más destacado fue el reino de Jerusalén. Y este reino de Jerusalén fue, recayó, ¿ya? Fue gobernado por Godofredo de Bouillon, ¿ya? Con el título de defensor del Santo Sepulcro. Así, la primera cruzada había terminado con una victoria. Fue exitosa la primera cruzada en la parte final, ya que en la parte inicial la gente, eh, ¿no? La cruzada de los pobres había resultado un fracaso. Pero ahora, con la cruzada señorial, había pues sido un éxito. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Muy bien, entonces recordemos la formación de reinos cristianos en Cercano Oriente. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Como Edesa, Jerusalén, Antioquía, ¿ya? Muy bien, en Cercano Oriente. Ya está. Ahora, los turcos no habían sido derrotados completamente. Los turcos habían retrocedido, habían perdido el control de estas tierras, de Jerusalén. Pero los turcos, pues sorprendidos, ¿no? En este ataque inicial, después se van a cobrar la revancha. Así que los turcos están más allá. Los cristianos tenían pues que defender, ¿no? Estas posesiones que habían adquirido en Cercano Oriente. Para defender Jerusalén, inclusive surgió una orden de caballeros conocidos como los templarios, quienes juraron defender el templo de Jerusalén, de proteger a los cristianos que iban a peregrinar al templo de Jerusalén. Estos templarios, como lo vemos en esta imagen, usaban unas ropas blancas y llevaban unas cruces en sus escudos, unas cruces rojas. Y así pues los identificamos como templarios, a estos caballeros que van a defender Jerusalén. Esta orden de caballeros surgió en estos momentos, ya tras la victoria en la primera cruzada. Y van a luchar en la segunda, en la tercera cruzada, estos caballeros templarios y así otras órdenes que surgieron. Muy bien, pasaron unos años y los turcos atacaron, buscando recuperar pues los territorios que habían perdido.
Un primer territorio cristiano, Edesa, fue recuperada por los turcos musulmanes. Edesa volvió a caer en manos de los turcos. Y ahora surgió el temor a que los demás reinos, ya Antioquía, Trípoli, Jerusalén, también caigan en manos de los turcos. Entonces, enterados en Europa de la caída de Edesa, se organizó en Europa una segunda cruzada, donde los protagonistas fueron dos reyes, el de Francia, Luis VII, y el de Alemania, Conrado III. Así que esta segunda cruzada surgió ante la caída de Edesa, ¿ya? Y para ayudar a los cristianos que se encontraban en estos reinos en cercano Oriente. Sin embargo, ¿ya? Los turcos van a salir vencedores frente a la segunda cruzada. Aquí vamos a destacar un personaje llamado Saladino. Saladino, que va a asumir el liderazgo entre los turcos y llegará a convertirse en sultán. Así le llaman pues a los reyes en el pueblo turco, ¿no? Ya, la lucha continuó, la segunda cruzada fracasó y Saladino y los turcos recuperaron los demás territorios que los cristianos habían tomado en la primera cruzada. Inclusive Saladino, que logró controlar la ciudad de Jerusalén. Jerusalén había caído nuevamente en manos de los musulmanes. ¿Ya? Así la segunda cruzada terminaba con una derrota por parte pues de los cruzados. ¿Ya? Ahí están. Muy bien. Frente a esto, frente a la toma de Jerusalén por parte de los turcos, ¿cómo reacciona Europa? Europa no puede creerlo, ¿ya? Que habían perdido lo que les costó recuperar y ahora se forma la tercera cruzada. ¿Ya? La tercera cruzada surge, tiene como causa la caída de Jerusalén nuevamente en manos de los turcos. La tercera cruzada debía ser la cruzada más poderosa, ya que los tres reyes, los principales reyes de Europa, pues van a buscar sumar sus fuerzas para poder conseguir la victoria frente a los turcos. Aquí destacaron los tres principales reyes de Europa. ¿Quiénes eran estos? A ver, pues va a actuar Federico I, más conocido como Barbarroja. Él era el emperador de Alemania. Sobre Alemania, pues acaso, en el siglo X se había formado en lo que hoy es el territorio de Alemania y del norte de Italia y otros territorios alrededor, se había formado un imperio, el imperio que llamamos con las iniciales SIRG, SIRG, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? Por eso hablamos de emperadores, ¿no? Como Conrado III y ahora Federico Barbarroja. Muy bien. También participó Felipe II de Francia, llamado Augusto, como los emperadores de Roma, y Ricardo de Inglaterra, apodado Corazón de León. Así que estos tres reyes van a apuntarse a esta tercera cruzada, y por ellos se le ha llamado la Cruzada de los Reyes. Muy bien, muy bien. Pero en verdad, de estos tres, solo uno de ellos fue el que realmente peleó en la tercera cruzada. Porque el emperador alemán murió cruzando un río, ¿ya? Se cayó de su caballo, se ahogó, el gran Barbarroja se ahogó, se murió, pues, tras caer de su caballo. Bueno, ya era una persona de cierta edad, ¿no? Felipe Augusto terminó abandonando la campaña, el rey de Francia. Entonces, frente a la muerte del primero y la retirada del segundo,
el que se mantuvo en Cercano Oriente y peleó contra Saladino y estuvo cerca de recuperar Jerusalén, pero al final no lo consiguió, fue Ricardo Corazón de León. ¿Ya? Ya nos han preguntado en Villarreal, me parece, sobre pues este personaje que destacó en la Tercera Cruzada. Al no poder vencer, Ricardo llegó a un trato con Saladino. Ya, paramos la guerra, yo me retiro con mi gente, yo, Ricardo, pero tú aceptas, Saladino, que los cristianos puedan visitar Jerusalén, ya, sin ser pues atacados por ustedes. Saladino aceptó, y así fue un fracaso la Tercera Cruzada, ya que Ricardo tuvo que abandonar la lucha, pero algo, al menos un premio consuelo, se consiguió pues con Ricardo. Muy bien. La cruzada más poderosa, la tercera, había fracasado. Esto desanima a los señores feudales y a reyes para futuras cruzadas. Puedo decir que el espíritu de la cruzada, ¿no? Los ánimos, estuvieron al tope hasta la tercera cruzada. Ya a partir de las siguientes, pues ya las cruzadas van a ser, pues, digamos, ya no van a ser la prioridad, ¿no? ¿Ya? De ahí tal vez que las siguientes cruzadas, pues, no hayan tenido la misma fuerza. Es que es la segunda vez que fracasaban ya. La segunda cruzada y ahora en la tercera. ¿Ya? Como la imagen lo muestra, pues los señores feudales no recuperaron nuevamente Jerusalén. Y esto va a continuar, pues, en las siguientes cruzadas. Hablemos de la Cuarta Cruzada. Esta Cuarta Cruzada es una cruzada diferente y nos permite hablar sobre los cambios que se estaban produciendo en esta Europa. A ver, todo este movimiento de gente, de guerreros, ¿ya? Y sus sirvientes que los acompañan, toda esta gente que se movilizó desde Europa a Asia, generó pues una serie de necesidades. Ellos necesitaban armas, necesitaban, ¿no? Alimentos, caballos, barcos, de todo, ¿no? Entonces, ¿quiénes aprovechan para poder llevar mercadería y ofrecerla a toda esta gente que se moviliza? Pues los comerciantes, ¿ya? Ustedes han visto, cada vez que hay una marcha, cada vez que hay movimiento de gente, los comerciantes, pues, aparecen también para ofrecer, ¿no? Lo que la gente necesita. Igual aquí, ¿ya? Y así cuando los europeos llegaron a Asia en la primera cruzada y se formaron reinos, los comerciantes también llegaron, pues, a Asia, ¿no? Y allí encontraron eh, productos que en Europa no habían y que seguramente le iba a interesar a los europeos. ¿Cómo qué productos? Pues los asiáticos sazonaban mejor sus carnes, sus comidas, echaban especias, como les vamos a llamar, pimienta, comino, jengibre, el jengibre es el quión, ¿no? Que llamamos así nosotros por acá, o también para los dulces, pues la canela, clavo de olor, la nuez moscada, las especias que abundaban en Asia, en la India y más allá. En cambio, los europeos no tenían estos ingredientes, ¿ya? Y sus comidas pues eran, ah, pues, ¿ya? ¿Cómo habrán, qué sabor habrán tenido? Pues? Las especias servían para sazonar las comidas y también permitían la conservación de las carnes, de los alimentos. También en Asia, un tejido muy fino, pues, era usado por la élite, la seda. En Europa ya no llegaba la seda desde la antigüedad. Y así, estos comerciantes van a llevar la seda, van a llevar las especias a Europa. Y los europeos van a demandar y demandar estos productos una vez que los conozcan, pues. Y así, pues, en Europa hay demanda de productos asiáticos. Los comerciantes europeos
entablan relaciones comerciales con los árabes. Los árabes recorren Asia, llegan hasta la India, traen especias y se lo venden a los comerciantes europeos. Y así poco a poco las cruzadas estaban reabriendo el comercio entre Europa y Asia. ¿Ya? ¿Quiénes eran estos comerciantes europeos que estaban aprovechando la reactivación del comercio? Pues eran los comerciantes de Constantinopla, los bizantinos, y también los comerciantes italianos. ¿De dónde? De las ciudades de Venecia y Génova principalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando acá? Que en medio de esta guerra feudal hay algo que parece que está surgiendo y que la Cuarta Cruzada nos evidencia. En la Cuarta Cruzada destacamos comerciantes, negocios, ¿no? Mercancías, dinero, ¿no? ¿Ya? Dinero, pues el poder del dinero, ¿no? Entonces, podemos decir que se está originando un nuevo sistema económico social, el capitalismo. Y la Cuarta Cruzada nos permite evidenciar este origen, ¿no? Estos orígenes que se están dando. En sí, falta que se sumen más cosas para poder hablar propiamente del capitalismo, pero estamos viendo pues ya una gestación, ¿no? Aquí. En estos momentos, cuando se daba la Cuarta Cruzada, ¿cuáles eran las dos principales ciudades comerciantes? Pues en Italia, Venecia, y más allá, Constantinopla. Rivales comerciales. Constantinopla era la número uno, Venecia la número dos, pero Venecia no quiso ser la número dos. Va a buscar ya controlar, ser la potencia comercial en todo el Mediterráneo y dominar, ¿no?, el comercio de las especies. Para eso, Venecia tenía que quitarse a la competencia. Los cruzados no estaban dispuestos ya a asumir los gastos, que eran elevados, de una nueva cruzada. Así que los comerciantes de Venecia son los que, digamos, van a financiar esta Cuarta Cruzada, pero con una condición. Los cruzados, antes de atacar a los turcos, debían de atacar Constantinopla. Y así la Cuarta Cruzada se desvió, como trato de decirlo en este dibujo, en este mapa, pues la Cuarta Cruzada, en vez de atacar a los turcos selyúcidas, atacó Constantinopla. ¿Ya? Como en el dibujo, llegan los cruzados en barco a Constantinopla. Se supone que los cruzados venían a ayudar a Constantinopla, al Imperio Bizantino, que había pedido ayuda desde el inicio, pero estos cruzados llegaron a conquistar Constantinopla y lo lograron. Constantinopla cayó en manos de la Cuarta Cruzada. Y detrás estaban los intereses de los comerciantes de Venecia para controlar el mercado de Constantinopla. Por eso, por el trasfondo de estos intereses de los comerciantes, es que a la Cuarta Cruzada se le llama la Cruzada Comercial. El mapa que nos indica que se conquistó una parte del Imperio Bizantino. Esta parte que aparece en un color medio anaranjado, medio zanahoria, algo así, se le va a llamar el Imperio Latino de Constantinopla. A esta Constantinopla, a esta parte del Imperio Bizantino, dominado por los cruzados y por Venecia. ¿Ya? Muy bien, pero otras partes del imperio se mantuvieron independientes, ¿ya? Como vemos ahí en otros colores. A la larga, Constantinopla se liberó de los cruzados y el Imperio Bizantino volvió pues a existir, unido nuevamente, ¿ya? Muy bien. Y así se dieron 4 cruzadas más. Ahí está, ¿no? 4 cruzadas más, ¿ya? La quinta, liderada por un rey de Hungría,
la sexta por un emperador alemán y las dos últimas por un rey de Francia. Pero ninguna de estas últimas cruzadas cambiaron el resultado. Los turcos selyúcidas siguieron controlando Jerusalén, ¿ya? Siguieron controlando los territorios de cercano oriente, ¿ya? Muy bien. Al menos el imperio bizantino no cayó. Bueno, cayó por la Cuarta Cruzada, pero no cayó en manos de los turcos, no por ahora al menos. Y así el imperio bizantino podrá seguir existiendo todavía un par de siglos más. Veamos las consecuencias de las cruzadas. A ver, si los señores feudales fueron y perdieron, entonces su poder decae. El feudalismo decae a raíz de las cruzadas. ¿Ya? Los reyes, por el contrario, al ver el debilitamiento de los señores feudales, pues los reyes van a comenzar a someterlos. Y así el poder de los reyes comenzó a recuperarse. Esto fue una pregunta de San Marcos. Una consecuencia de las cruzadas fue el fortalecimiento del poder de los reyes. ¿Ya? Entonces, de las monarquías feudales, en las que los reyes tenían poco poder, vamos a entrar a las monarquías autoritarias, donde los reyes están recuperando parte de su poder, ¿no? Y después ya, en la Edad Moderna, ya entraríamos a las monarquías absolutistas, en la que los reyes ya han concentrado prácticamente todo el poder y ya la nobleza está sometida por ellos. Por ahora están recuperando el poder. Los comerciantes, como hemos dicho, lograron reactivar los negocios entre Europa y Asia. Occidente y Oriente volvían a vincularse con el comercio, como fue en la antigüedad. Se reabren las rutas antiguas, la ruta de la seda, la ruta de las especias. Esto había quedado pues paralizado en los primeros siglos de la Edad Media. Ahora el comercio se había reactivado. Entonces los que se favorecieron en Europa con las cruzadas, ¿quiénes fueron? Los reyes y los comerciantes. Comerciantes a los cuales llamaré burguesía en un momento. En cambio, los que perdieron de Europa fueron los señores feudales. Y también, podemos decirlo, la Iglesia Católica, que fue la que promovió las cruzadas, pero pues terminaron en fracaso. Ahora habrán mayores intercambios culturales entre Occidente y Oriente. Ahora pues que fluye lo de Asia a Europa y viceversa, como el mapa lo indica, ¿no? Como desde tierras alejadas, que llamarán las Indias, llegarán productos pues hasta Europa Occidental, a través del Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Mar Negro y sobre todo el Mar Mediterráneo. Muy bien, entonces hemos terminado este primer tema, ya, nos falta el segundo, ya, hemos terminado el primer tema y un ratito como para descansar esa parte, vamos con las preguntas, ¿ya? A ver, un ratito, vamos a dejar esto por acá. Vamos con las preguntas sobre las cruzadas. A ver, me ayudan, muchachos. A ver. En la primera nos hablan de la tercera cruzada. La pregunta es, ¿cuál fue la causa de esta cruzada en particular? ¿Ya? O sea, hemos hablado de causas generales de las cruzadas, pero en particular, la tercera cruzada, ¿qué causa tuvo? A ver, ¿qué responden ahí, chicos? A ver, la ambición de Godofredo de Bouillon por obtener feudos en Oriente, pero Godofredo es de la primera cruzada, no de la tercera. El llamado del Papa Urbano II,
pero el Papa llamó a la primera cruzada. Cuando se llama a la tercera cruzada, el Papa Urbano ya está muerto. Um, ¿Cuál sería, la C o la D? Ah, se me estoy poniendo fácil. ¿Qué dicen, muchachos? Mm, está complicada, parece la pregunta, ¿no? A ver, la respuesta aquí es la C. Recordemos que en la Segunda Cruzada, Saladino y los turcos habían retomado Jerusalén. Así que la Tercera Cruzada se da para que los cristianos vuelvan a recuperar el control de Jerusalén. Por eso marco la C. La 2. A ver, nos hablan en la 2 de una cruzada que fue desviada contra Bizancio, contra Constantinopla. Una cruzada controlada por señores feudales y comerciantes venecianos. ¿A qué cruzada se está refiriendo, chicos? ¿Qué cruzada fue la que se desvió contra Bizancio? A ver. Mm, por supuesto, Quito. Ya, muy bien. ¿Alguna otra respuesta, muchachos? La que se desvió contra Constantinopla fue la Cuarta Cruzada. ¿Ya? Marcamos la A. Acabamos de decirlo, ¿no? La 3. A ver, pregunta de San Marcos, no hace mucho. Hablan de las cruzadas. A ver, dice, eh, en materia económica, la movilización de hombres hacia Tierra Santa o Jerusalén contribuyó directamente a qué? Ah, dice económicamente, en el plano económico. ¿Qué hemos señalado? El traslado de riquezas de Europa a Cercano Oriente. No, al contrario, ¿no? Se cargaron la riqueza de Cercano Oriente para Europa. ¿Mm? ¿Qué marcaríamos en la 3, chicos? Mm, Nada, muchachos. A ver, mm, claro, así es, de acuerdo, Leva, de acuerdo, Quito. La respuesta en la 3 es la B, beso. La reactivación del comercio, ¿ya? Con Oriente. Así es, a través del mar Mediterráneo. En materia económica, dice, ¿no? Ahí está. En la 4, a ver, no, esto ya se refiere al tema siguiente ya. Uy, solamente 3 preguntas de las cruzadas. Todo esto es el tema siguiente. Así que vamos a dejarlo allí, ¿ya? Ajá. ¿Qué buscaron los comerciantes? Ah, fácil, acabamos de decirlo. Sabes que para la tarea domiciliaria, pregunto la 1, la 2. Esto es el Papa en el concilio de Clermont. Y la 3. Todo sobre cruzadas, consecuencias. Sí, manejable, manejable. Ok, bien, entonces regresamos luego con las preguntas, ¿ya? Ya que solo hemos podido contestar 3. Bien,
Muy bien, vamos a cambiar entonces, vamos a salir de las cruzadas y vamos a hablar ahora sobre los cambios económicos, sociales, políticos que se están dando en la Europa de los últimos siglos, de la Edad Media. A esto vamos a llamarle la Baja Edad Media. Otros le llaman la Edad Media Tardía. Sobre qué tiempo abarca esta Baja Edad Media no hay un consenso, pero pues siguiendo materiales de la PRE o digamos un mayor número de autores, consideramos que la Baja Edad Media abarca los siglos XII, XIII, XIV, hasta el siglo XV, que es cuando termina la Edad Media. ¿Ya? Así que la Baja Edad Media o Edad Media Tardía corresponde a los últimos siglos de la Edad Media. Muy bien. ¿Qué cambio está ocurriendo en este tiempo en Europa? Se está viviendo el renacimiento urbano comercial. ¿Qué es eso? Pues su nombre nos lo dice todo. Renacimiento. Algo que había quedado abandonado, paralizado durante la Edad Media, algo va a renacer. Algo que en la antigüedad fluía, pero en los primeros siglos de la Edad Media, pues, se paralizó. ¿A qué me refiero? A dos cosas. Lo urbano, es decir, las ciudades y el comercio. Como hemos estudiado antes, la semana anterior me parece, en la Edad Media, en el Medioevo, las ciudades habían sido abandonadas. Los bárbaros atacaban las ciudades, tanto los germanos y hunos en la primera invasión bárbara, como los vikingos en la segunda invasión bárbara. Las ciudades habían sido abandonadas y el comercio había decaído considerablemente. Muy bien, ahora, en el contexto de las cruzadas, ¿ya? Y las cruzadas empezaron a finales del siglo XI y se viven con fuerza, pues, siglo XII hasta el siglo XIII. Pues en este tiempo, como acabamos de decir, el comercio entre Europa y Asia se reactivó. Y el comercio no se centra pues en el campo, sino en las ciudades. Así que llamamos renacimiento urbano comercial a un proceso de reactivación del comercio y de reaparición de las grandes ciudades en Europa Occidental, en esta Edad Media. ¿Ya? En sí, ya este proceso se veía desde el siglo XI. Siglo XI. ¿Ya? Muy bien. Las cruzadas, pues, influyeron fuertemente en esto, para que las ciudades y el comercio se reactiven. Pero no solo fueron las cruzadas, hay que ver otros factores. En causas vamos a sumar varios elementos, ¿ya? A ver, uno de ellos viene a ser el clima, un clima favorable, un clima más agradable para los europeos. En Europa, los inviernos son más fríos que acá. Acá en Lima, pues la humedad ya nos incomoda, pues la humedad, ¿no? Pero allá, pues, ellos tienen que soportar la nieve. Pues sucede que en este tiempo, a ver, vamos a ver este esquemita que aparece, ¿ya? Si nos ubicamos hacia los años 1000, 1100, 1200, ¿qué vemos? Que las temperaturas, y acá están registradas, ¿no? Las temperaturas están un poco más elevadas de lo normal, ¿ya? En esos años, pues lo que se observa es, es un ascenso de las temperaturas que se mantuvieron así por buen tiempo, ¿ya? Algunos siglos. ¿Cómo se le ha llamado a esto? Le han llamado el optimum climático. En castellano, pues, el óptimo climático medieval. Así se le ha conocido. Voy a colocarlo por acá, ¿ya? Entonces, los europeos van a encontrarse en este tiempo con un clima más benigno para ellos.
Claro, porque ya el frío es un problema, ¿no? Soportar el invierno, sobre todo los pequeños, ¿no? Que puede alguna neumonía, pues, y mueren, ya que no tienen, pues, los antibióticos, los medicamentos que nosotros tenemos. Y no solo esto beneficia al hombre, ¿no? Beneficia también la vida de los animales, la vida de las plantas. Este óptimo climático va a favorecer el aumento de la población europea, ¿ya? Muy bien. Y también va a favorecer la agricultura. La agricultura mejora en este tiempo, ¿ya? Siglos XI, XII, XIII, mejora la agricultura. Tanto así que podemos hablar de una revolución agrícola medieval. A ver, la palabra revolución sea demasiado, ¿ya? Pero así lo mencionan pues en los textos. Y no solo es favorecido por el clima, sino también porque los europeos ahora van a contar con mejores arados, ¿ya? Y van a utilizar el caballo como animal de tracción, ¿ya? En este dibujito observamos justamente cómo se está mejorando el trabajo agrícola. Ahora son caballos los que están jalando el arado y no bueyes como antes, ¿ya? Al caballo es más fácil dirigirlo para poder, pues, facilitar esta tarea de labrar la tierra. Y el arado es un arado distinto, ¿ya? Cuya cuchilla es ondulada para que la tierra pueda, pues, ser vertida de una mejor manera, ¿ya? Así que hay una mejora en los instrumentos de trabajo que beneficia la agricultura. Y así se va a poder producir más alimentos. Hay un aumento en la productividad agrícola. Y esto favorece la vida, ¿sí? Favorece el aumento de la población, ya que ahora se podía alimentar mejor a la gente. Una madre puede alimentar mejor a sus hijos, ahora que había más alimentos, no solo de la agricultura, sino también de la ganadería. Y de esa manera, pues, la población tiende a crecer. ¿Ya? Hay un aumento demográfico considerable en estos años. ¿Ya? La población europea se duplica prácticamente, se duplica, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando siglos XII, ¿sí? XIII, del siglo XI. Hay un crecimiento demográfico, ¿ya? Favorecido por el clima, por los alimentos, ¿ya? Muy bien. Y a esto le sumamos lo que acabamos de decir, pues, las cruzadas, ¿ya? Como señalamos, restableció el comercio con Oriente, ¿ya? Muy bien. Esta gente va a trasladarse a las ciudades. Las ciudades volvieron a ser pobladas, como en el pasado. Las ciudades resurgen en esta Europa, ¿ya? Y desde las ciudades, pues, se va a dinamizar la economía gracias al comercio con Oriente. Y así Europa va a llenarse de ciudades que hasta ahora, pues, podemos visitar en el continente, ¿no? En este viejo continente. Muy bien, entonces ahí tenemos varios factores que generaron este renacimiento urbano comercial. ¿Ya? Hay una mayor población que está migrando a las ciudades, el comercio se ha reactivado con Oriente, las ciudades están creciendo con los negocios poco a poco. Todo esto viene a ser, pues, los orígenes de la Europa capitalista, que veremos con mayor claridad, pues, con el paso del tiempo. Por ahora, el feudalismo todavía es un sistema que domina, está en crisis, pero todavía domina. El capitalismo recién está apareciendo. Muy bien. En este renacimiento urbano comercial destacamos a los burgos o ciudades. En Alemania se le llama así a las ciudades, con el término
burgo, ¿ya? Burgos. Habrás escuchado que en Alemania hablan de, a ver, Brandenburgo, Wolfsburgo, Hamburgo, ¿ya? Y otros burgos más que ya no me acuerdo. Pues burgo significa ciudad. Entonces, vamos a utilizar este término burgo para llamar a las ciudades europeas de esta última parte de la Edad Media. ¿Ya? Vamos a llamarle burgos a todas estas ciudades que están resurgiendo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cómo le vamos a llamar a los habitantes de esos burgos? ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar burgueses. Burgueses. ¿Ya? El nombre burgués pues se origina por el lugar donde vivían. A diferencia de un señor feudal, a diferencia de los siervos de la gleba que vivían en los feudos, estos hombres vivían en las ciudades. Y ahí el nombre pues que van a tener, burgueses. ¿Ya? Acá observamos cómo era un burgo en esos tiempos, cómo era una ciudad medieval. ¿Ya? Ahí lo vemos. Como verás, tenían murallas internas, externas, ahí están, ¿no? Ya que eran tiempos de invasiones, de guerras, necesitaban también las ciudades protegerse, ¿ya? Y las murallas en el pasado, pues, eran eficaces las murallas para defender una ciudad, un reino, un feudo. Muy bien, ya con el tiempo, cuando existan cañones, ¿no? Armas de fuego, ya las murallas ya no tienen sentido. Muy bien, ahí está un burgo, tiene una zona central, una plaza, que es un mercado, hay un ayuntamiento, lo que para nosotros es un municipio. Un municipio, ¿ya? Donde está el que dirige la ciudad. ¿Y cómo se llama el que dirige un burgo? Se le llama burgomaestre. Burgomaestre, ¿sí? Un término que equivale para nosotros a alcalde. Por acá está una catedral, ya que es una ciudad europea, católica, seguramente, tiene una catedral allí. ¿Ya? Muy bien, ahí están las casas. En la medida que crezca, pues tendrá que, ¿no? que establecerse afuera, ¿no? Las casas y otra muralla que pueda protegerla. Muy bien, ahí está, ¿no? Estas ciudades necesitaban de autonomía para poder crecer. ¿Cómo así autonomía? Lo que ocurre es que, como toda la tierra le pertenecía a algún señor feudal, la tierra donde estaba el burgo también le pertenecía a un señor feudal. El señor feudal, pues, limitaba el desarrollo de la ciudad. Necesitaba la ciudad, los burgueses que vivan aquí, liberarse del dominio feudal. Necesitaban autonomía. Así como a un esclavo se le da una carta de libertad, ¿ya? Y el esclavo es libre, a una ciudad también se le daba una carta de libertad. ¿Quién le daba una carta de libertad? Podía dárselo el mismo señor feudal, pero bien difícil que el señor te conceda esa carta de libertad, porque el señor quiere seguir controlando sus tierras, ¿no? ¿Quién te podría dar la carta de libertad entonces? El rey. ¿Y por qué el rey te iba a darlo? Porque el rey estaba en guerra contra los señores feudales. Los reyes querían someter a su autoridad a los señores feudales. Y las ciudades quieren liberarse del dominio feudal. ¿Ya? Así que tanto el rey como el burgo tenían al mismo rival, el señor feudal. Por lo tanto, ¿qué hicieron los reyes y las ciudades? Se unieron. ¿Ya? Usted, rey, denos una carta de libertad. Y nosotros, a partir de ahora, pagaremos impuestos a usted, a la corona, y ya no al señor feudal. Y así el rey tendrá de dinero para poder financiar sus guerras contra los señores feudales o contra otro reino.
Y así se dio una alianza temporal entre reyes y burgos para doblegar el poder de los señores feudales. Las ciudades recibieron cartas, conocidas también como fueros, que reconocían la autonomía de estas ciudades. Iban a tener pues un gobernante local, un burgomaestre. Muy bien. Dentro de las ciudades está surgiendo una nueva clase social, la burguesía. ¿Ya? Muy bien, estos burgueses son nuevos ricos que aparecen en Europa, que viven, que surgen en estos burgos. Muy bien, aquí en los burgos, los burgueses eran los dueños de los medios de producción. ¿Así? ¿Qué medios de producción? Pues no vemos, pero allí en esta ciudad hay talleres productivos. Estos talleres, pues, surgieron como producto de la inversión de capitales. ¿Ya? Alguien invirtió lo que tenía para abrir un taller o varios talleres. Entonces a esta gente, a estos dueños, le llamamos la burguesía. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo, para hablar de burguesía no basta con vivir en una ciudad. No todos los que viven en la ciudad son burgueses. Tienes que vivir en la ciudad y aparte tener propiedades. Ya, tener capitales para poder invertirlos en abrir un taller de producción, en comprar mercadería y venderla, ¿no? En dar préstamos para cobrar intereses, ¿sí? Entonces, la burguesía es una clase que posee capitales, ¿ya? Por eso le llamamos también los capitalistas, ¿no? Esta burguesía está construyendo un nuevo sistema económico al que llamamos el capitalismo, que nace en estas ciudades de finales de la Edad Media. Los burgueses se dedican a los negocios, ¿ya? Son los medianos o grandes comerciantes, o también están produciendo manufacturas en talleres, ¿ya? Son banqueros o son profesionales que están pues ejerciendo una, ¿no? Una ocupación libre y pues les ha ido bien, ¿no? Han logrado acumular pues riqueza, ¿ya? Entonces, para hablar de burguesía, tiene que haber pues una clase de propietarios en las ciudades, ¿ya? Si no tienes propiedades, así vivas en un burgo o ciudad, no eres pues un burgués. La propiedad es lo que te va a diferenciar pues del resto. Y no me refiero pues a pequeñas propiedades, a medianas o a grandes propiedades. Muy bien. Otra actividad que también destacamos es la banca, ¿ya? La actividad bancaria, donde los judíos van a destacar. Los judíos son gente pues que tienen otras creencias. Los judíos creen en un solo Dios, en Yahvé o Jehová, pero ellos no creen en Jesucristo. Ellos no son cristianos. La Iglesia Católica le imponía reglas a los católicos, pero esto no alcanzaba a los judíos, ya que ellos no eran católicos. Por ejemplo, eh, un, eh, un prestamista católico no podía cobrar intereses muy elevados, porque la Iglesia Católica no lo permitía. Sin embargo, como los judíos no están bajo el control de la Iglesia Católica, ellos sí podían cobrar pues intereses elevados, ¿ya? Y así poder pues enriquecerse, ¿ya? A costa de esto, ¿no? Muy bien, judíos. No todos obviamente llegaron a acumular riqueza, pero muchos de ellos sí lo hicieron. Los gremios. A ver, San Marcos ha preguntado un par de veces ya por los gremios o corporaciones. A ver, en una ciudad hay gente que tiene talleres y hay gente que produce lo mismo, que se dedica a la misma actividad, ¿ya? Pues en esta cuadra están produciendo, pues, calzado,
y más allá hay otro taller que también produce calzado, y más allá hay otro. ¿Qué decidieron hacer aquellos maestros dueños de talleres que se dedicaban a lo mismo? Pues decidieron asociarse y formar un gremio o corporación. ¿Ya? Un gremio, entonces, es una asociación de personas que trabajaban en el mismo oficio, ¿ya? Que hacían lo mismo, producían lo mismo, o vendían lo mismo, o ejercían la misma profesión, ¿ya? Ahí está, ¿no? ¿Y por qué se asocian la gente que se dedica a lo mismo? Para poder controlar, monopolizar dicha actividad o dicho servicio. Si, por ejemplo, es un gremio de artesanos que producen determinado artículo, pues estos integrantes del gremio podían ponerse de acuerdo y darle al producto la misma calidad, los mismos materiales y ponerle el mismo precio, de tal manera que evitan entre ellos competir, ¿ya? Evitan competir. Y así, pues, todos los talleres venden, ¿no? Lo que producen al mismo precio, con los mismos materiales, ¿ya? Y así todos ellos se benefician, ya que están evitando la competencia. Entonces, está surgiendo un capitalismo, pero que no es un capitalismo de libre mercado como existe ahora. Es un capitalismo monopolista, donde los gremios monopolizan una actividad. ¿Ya? Le llamaremos a este capitalismo en un momento capitalismo mercantil. Muy bien, sigamos a ver. Por acá observamos un taller. En sí es la casa de un maestro. Ojo, cuando digo maestro, no me refiero pues a un profesor, sino a un maestro artesano. Hasta ahora, cuando te has ido a algún taller, te ha referido a la persona que está allí como maestro, ¿ya? O están construyendo, te ha referido pues al que dirige la construcción como maestro. Pues hasta ahora usamos este término no solo para los profesores, sino para aquellos que dominan cierto oficio. Entonces, un maestro es dueño de esta casa, pero a su vez es un taller, ¿ya? En el segundo piso, ahí duerme con su familia, ahí, ¿no? Vive, pero, por ejemplo, en la parte baja, en el primer piso, hay un taller. Vamos a agrandar para verlo. ¿Un taller de qué? Pues, como verás, aquí hay un tonel, un barril, como el del Chavo del Ocho. Este taller produce y vende barriles, ¿ya? Muy bien. El que ha invertido su dinero para comprar, pues, los materiales, para contratarnos trabajadores, el que ha destinado su casa para convertirlo en un taller, es el maestro, el dueño, el burgués o capitalista, ¿ya? Que aquí lo vemos. Muy bien. Él tiene a su cargo trabajadores a quienes les paga un salario. ¿Cómo se llaman estos trabajadores de estos talleres? Se llaman oficiales. Ellos son trabajadores asalariados. En este nuevo sistema, el capitalismo, el trabajador es remunerado. A diferencia del trabajador en el feudalismo, el siervo, y en el esclavismo, el esclavo, ni el esclavo ni el siervo eran remunerados. En cambio, en el capitalismo sí lo son. ¿Sí? Por algo hablamos de un nuevo sistema. Ahora, también vemos unos jóvenes que están ayudando, están subiendo, al parecer, un tonel, ¿ya? A una carreta, seguramente lo van a llevar a un lugar, lo han vendido, están transportándolo. Estos chicos son llamados aprendices. Ellos están acá en el taller mirando, ayudando, aprendiendo el oficio. Ellos no son asalariados, pero cuando crezcan y conozcan la actividad, pueden ser contratados por el maestro para que se conviertan en oficiales. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, un padre podía mandar a su hijo a que vaya al taller,
¿ya? Inclusive hasta podía vivir en el taller y en medio de esa ayuda que brindaba el maestro, pues recibía un aprendizaje práctico y así podía pues esperar luego ser contratado como oficial y ser pues un trabajador asalariado en la ciudad. ¿Ya? Muy bien, muchos del campo vinieron a las ciudades justamente buscando esto, una oportunidad de trabajar en algo distinto que la agricultura, ¿no? Y tener dinero, ¿no? Si no sea mucho, pues sentirse libre con lo que podían conseguir en la ciudad, ya que en el feudo no eran libres. Así que muchachos, hay que diferenciar en este tiempo, dentro de un taller, al maestro, al oficial y al aprendiz. Muy bien, las ferias eran mercados internacionales que promovían el comercio. Destacamos la Feria de Champaña en Francia. Las ligas eran las alianzas de ciudades. Las ciudades se unían entre sí para protegerse. ¿Protegerse de quiénes? Pues habían piratas en los mares, ya aparecían los primeros piratas, o habían señores feudales o reyes que querían, pues, digamos, imponerse frente a los intereses de las ciudades, y estas ciudades querían, pues, ayudarse mutuamente en su defensa. Y así las ciudades de determinada región se unían para controlar el comercio de esa región. Destacamos dos ligas, perdón. La Liga Hanseática o Hansa Teutónica y la Liga Lombarda o Liga Italiana. Mientras la Liga Hanseática era una liga de ciudades alemanas y estas dominaban el comercio en el norte de Europa, la Liga Lombarda estaba formada por ciudades italianas y estas dominaban en el comercio en el mar Mediterráneo, como lo podemos observar en este mapa. ¿Ya? ¿Dónde está la Liga Hanseática? A ver, acá aparece pintada de color anaranjado. ¿Ya? Toda esta zona era el espacio de la Liga Hanseática. ¿Ya? Aquí destacamos a las ciudades de Alemania. A ver, agrandemos para verlo. Acá está Hamburgo, Leipzig, Dortmund, ¿ya? Danzig, etcétera. Pero hay una que es central, digamos que es la que dirige la Liga Hanseática, la ciudad llamada Lübeck, ¿ya? Por acá dice Lübeck. Ahí están. Por el lugar donde se encuentran, ellos dominaban el comercio en el Mar del Norte, ¿ya? Esta liga alemana. Muy bien. Y si vamos al otro lado de Europa, la parte sur, pues aquí las ciudades que controlan el negocio, el comercio en el sur, son las ciudades italianas. Está Venecia, está Génova, principalmente estas dos. Otra ciudad que también destacó en el comercio en esta parte era Constantinopla. Pero pronto, como veremos, Constantinopla va a caer. Seguía en guerra contra los turcos, el Imperio Bizantino. ¿Ya? Muy bien, todas estas líneas que aparecen, ya moradas, rojas, verdes, representan el comercio, ya rutas comerciales, ya inclusive con Oriente, acá dicen especia, seda, que viene de Asia. Los italianos controlan esto. Ellos dominan el comercio en el Mediterráneo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces el comercio, cómo se está pues desarrollando. Y acá también cada puntito es una ciudad europea. Como veis, hay múltiples ciudades en esta Europa, ¿ya? Que intercambian productos diversos, que ahí se mencionan también, ¿no? Muy bien. Dejemos esto. Consecuencias. A ver, con todo esto, las ciudades, el comercio, ¿no? Las ferias, los burgueses, con todo esto podemos decir que ha surgido un nuevo sistema económico social. Le llamamos el capitalismo.
Al capitalismo podemos considerarlo también el cuarto modo de producción. ¿Recuerdas? El tercero fue el feudalismo, el segundo el esclavismo, el primero la comunidad primitiva. En el capitalismo, pues hay una clase de propietarios a los cuales llamamos burgueses. Ya son los que tienen la mayor parte de la propiedad privada. Y en el capitalismo hay una clase de trabajadores que dan muchas horas de su vida para el trabajo y reciben a cambio un salario. ¿Ya? Así que tenemos una burguesía y tenemos trabajadores asalariados, a los cuales hemos llamado oficiales. ¿Sí? El término obrero prefiero dejarlo para más adelante, cuando se dé la revolución industrial y veamos fábricas, pues allí es cuando recién quiero utilizar el término obrero, ¿ya? Para el capitalismo industrial, y no este primer capitalismo que es conocido como capitalismo mercantil. Muy bien, el feudalismo, por otro lado, acentúa su crisis, ya que hay otro sistema que amenaza con reemplazarlo. El feudalismo, sin embargo, se resiste desde el campo y en la ciudad, pues, comienza a crecer el sistema capitalista. ¿Ya? Entonces, esto se da, ¿no?, a finales de la Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna. Esta pugna entre el capitalismo y el feudalismo. Y al final, pues, ya en la Edad Contemporánea, vemos el triunfo del capitalismo. El feudalismo quedó, pues, anulado, ¿no? Muy bien. Los capitalistas necesitan cada vez más mercados, donde vender, ¿no?, lo que producen, donde obtener recursos para venderlos. Aquí vemos una razón de por qué los europeos subirán a los barcos y navegarán grandes distancias. Y en ese trayecto descubrirán, entre comillas, América y África y Asia Oriental, ¿no? Es decir, la expansión europea, que será el tema que veremos la próxima semana. Muy bien, las universidades, ¿ya? Hay que también mencionarlas, ya que nos han preguntado por las universidades. ¿En qué periodo de la historia surgieron las primeras universidades? O también nos han preguntado cuál fue la primera universidad. A ver, ¿en qué periodo? Ah, en el medioevo. En el medioevo. ¿Ya? Y se van a difundir en la Baja Edad Media que estamos estudiando. ¿Cuál fue la primera universidad? La de Bolonia, ¿ya? En Italia. En 1088, pues aparece la primera universidad, Bolonia. Y de ahí ya aparecen en Inglaterra, la de Oxford, Cambridge, y así van apareciendo en distintos lugares, ¿ya? De Italia, Francia, Inglaterra, España inclusive. En España tenemos a Salamanca. Salamanca es considerado la universidad modelo cuando se fundó la Universidad de San Marcos. San Marcos tuvo como modelo a la Universidad de Salamanca. Recuerdo cuando en la facultad llegaban invitados, profesores de la Universidad de Salamanca, así decía el presentador, ¿no?, ya que San Marcos es, pues, ¿no?, la Salamanca del Perú, que Salamanca es, pues, la San Marcos de España, ¿no?, algo así, ¿no?, para destacar, pues, el vínculo en los orígenes de la Universidad de San Marcos con la Universidad de Salamanca. Muy bien, ¿ya? Y la burguesía va a ser una clase que también se va a diferenciar de otras porque va a gustar de la cultura. Los jóvenes burgueses van a ser educados y en estas universidades van a formarse, de tal manera que las universidades van a desarrollar una cultura burguesa que con el tiempo se va a distanciar de la Iglesia Católica. ¿Ya? Esta cultura burguesa que pues hasta ahora caracteriza pues al mundo.
Muy bien, pasemos a la última parte de lo que tenemos que ver pues el día de hoy. La Gran Depresión medieval. Hmm. A ver, estamos señalando que los siglos 11, 12, 13 fueron siglos de crecimiento para los europeos. Crecimiento, así es. La agricultura mejoró, el comercio se expandió, las ciudades resurgieron, la población aumentó, ¿ya? Muy bien, fueron siglos de crecimiento, ¿ya? Pero cuando llegaron al siglo XIV, gran parte de ese crecimiento se vino abajo, ¿ya? Europa va a sufrir una crisis muy ¿ya? dura en el siglo XIV, en los años 1300 tantos. ¿Cómo se le ha llamado a esto? Le han llamado la Gran Depresión Medieval. La Gran Depresión Medieval. Muy bien, tenemos que entender qué pasó. ¿Qué cosa explica la Gran Depresión Medieval? O la crisis del siglo XIV, que es lo mismo. A ver, por acá vamos a colocar las causas de esta crisis. Y vamos a empezar con las temperaturas, con el clima. Ah, mira, ¿qué ocurre? Que a diferencia de los siglos anteriores, donde hacía un poco más de calor de lo normal, ahora, en el siglo XIV y XV y XVI, las temperaturas más bien van a estar por debajo de lo normal. ¿Cómo se le ha llamado a esto? Pues la pequeña edad de hielo. ¿Ya? Si no, podemos volver a ver esta gráfica, esta de acá, donde indicamos que entre el año 1000 a 1200 las temperaturas estuvieron por encima de lo normal. ¿Ves ahí estos picos altos? Muy bien, en cambio, ya hacia los años, pues, ya 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, las temperaturas van a estar más bien por debajo de lo normal. ¿Cómo se le ha llamado esto? A este descenso de las temperaturas, que se extendió, como ves, durante varios siglos. Se le ha llamado la pequeña edad de hielo. ¿Ya? Así es, por este descenso de temperaturas. Ahora, no es una edad de hielo como las que existieron hace miles de años atrás, donde la Tierra parecía congelarse. No, tampoco, ¿no? Tampoco. Por eso lo han llamado pequeña edad de hielo. Y ya para los años, pues ya 1700, 1800, 1900, ya las temperaturas vuelven a elevarse. Y en nuestro tiempo, ya lo que vivimos, pues, es un calentamiento global, ya para el tiempo actual. Muy bien, así que este esquemita nos sirve para entender, pues, cómo se da la alteración de las temperaturas en el tiempo, en estos dos últimos milenios de historia, ¿no? Muy bien, volviendo a ver dónde estamos aquí. La pequeña edad de hielo. Muy bien, esto influyó en una crisis de la agricultura, ya que así como el hombre sufre el frío, las plantas también lo van a sufrir. Va a haber una reducción de la producción de alimentos. Va a haber escasez. Tengan en cuenta que la población europea había aumentado considerablemente, pero ahora no pueden producir lo suficiente para mantener a esta población que ha crecido. Así que hay escasez de alimentos y por lo tanto hay elevación de los precios de los alimentos. Ahora, para una madre en una ciudad, pues alimentar a sus hijos, a sus varios hijos, era una tarea complicada por la subida de los precios. Muy bien, como esto se extiende a lo largo del siglo XIV, podemos decir que en este tiempo va a haber una desnutrición generalizada en el continente europeo, ya que no se estaban alimentando bien estos europeos.
Y justo allí, cuando estaban mal alimentados, estaban débiles sus organismos, llegó la peste negra. La peste negra, la pandemia más famosa de la historia, llegó a Europa. Desde Asia llega la peste negra al continente europeo. Ten en cuenta que entre asiáticos y europeos había comercio. Productos de Oriente llegaban a Europa en barcos de madera, en cajas de madera, y pues por esa madera se metían roedores, ratas infectadas, ¿no? La peste negra llegó de esa manera a Europa, ¿ya? Muy bien, llega al sur de Europa, a Italia, a Constantinopla, y comienza pues a difundirse por las ciudades, se extiende por el campo y avanza de sur a norte en el continente europeo, matando rápidamente a los europeos. Una razón de este rápido avance de la peste negra, pues fue los bajos niveles de nutrición que tenían ellos. Sí, a la peste negra también se le conoce como la peste bubónica. En sí se puede hacer una diferencia, pero en sí era pues lo que estaba causando estas muertes. Muy bien, así que fueron golpeados por esta pandemia. Digo pandemia porque no solo afectó a Europa, ¿no? También a Asia y a África, generando millones de muertos entre los tres continentes. Menos mal que en este tiempo los europeos pues no dominaban todavía América. Aún Colón no había llegado a América, como para que el mal se traslade también a tierras americanas. Otras enfermedades serán las que maten en gran número a la población pues originaria de América. Pero la peste negra, acá destacamos, mató pues a millones de europeos. Muy bien. Acá colocamos algunas imágenes como de estos enfermos de la peste negra, que tenían unos bultos en el cuerpo que llamaron bubos, y ahí el nombre bubónica. O tenían unas manchas oscuras, y por eso el nombre peste negra. Cuando, cuando ocurre esto, bubones, ¿no? Así es. Cuando ocurre esto, eh, se buscan respuestas, se buscan culpables. ¿Cómo se explicaban los europeos la peste negra? Como no tenían una ciencia moderna como la tenemos nosotros, la ciencia moderna nace en el siglo XVII y acá estamos en el siglo XIV. Ellos no tenían un método científico, pues el pensamiento estaba controlado, ¿no?, por la iglesia, así que muchos creían que era un castigo divino, eh, pues otros creían que era producto de la influencia de los astros. Los astrólogos creían pues que cierto alineamiento de astros había generado esto, otros creían que era el fin del mundo, pues no tenían, ¿no? Explicaciones, ellos desconocían la existencia de un mundo microscópico. Nosotros sabemos que esta enfermedad lo causó una bacteria, la Yersinia pestis, que era transmitida por la picadura de una pulga. Pues una pulga picaba a una rata enferma, ¿ya? Pues succionaba, ¿no?, parte de su sangre, la rata tal vez se moría, pues, de la enfermedad, la pulga luego picaba tal vez al humano y le inoculaba, pues, la bacteria. Pues ellos no supieron cómo se contagiaban. Ellos creían que tal vez se contagiaban por el aire. Por eso los médicos llegarán a usar máscaras, como las mascarillas que usamos nosotros, creyendo pues que a través del aire se contagiaban. Así que la ignorancia también facilitó el avance de la enfermedad. Ajá, como de un cuervo, así es, ¿no? Muy bien. O si no, creían pues que la enfermedad lo habían traído gente a los que ellos miraban pues de mala manera. Así como acá hay gente que mira mal tal vez a los extranjeros o a gente
que vive, ¿no?, en la parte más, digamos, al interior del país. Es decir, ya se desconfía de aquel que es distinto, ¿no? Y en esta Europa católica, pues los distintos, los diferentes eran los judíos. Pues muchos culparon a los judíos de esto y hasta quemaron a los judíos. Quemaron a los judíos como ese dibujo pues lo representa. Como vemos, la persecución contra judíos se dio desde estos tiempos, ¿no? No solo pues en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial. Y aparte de esto, se dieron guerras, como la Guerra de los 100 años, en que franceses e ingleses lucharon por el control de territorios que actualmente pertenecen a Francia. Así que la crisis fue frío, el hambre, la enfermedad, la muerte, la guerra, todo sumado pues en este siglo XIV. En este mapa representamos cómo la enfermedad avanza desde el sur hacia el norte de Europa, ¿ya? Y los años más difíciles fueron entre 1347 y 1351. San Marcos nos puso esta imagen, una pintura anónima llamada El triunfo de la muerte, donde la muerte es un esqueleto que cabalga sobre un caballo esquelético también y está atacando a la gente. Hay gente pobre, hay gente rica, igual es atacada por la muerte. Ya que ellos reconocen pues que la peste negra mató también a gente rica, ¿ya? Como el COVID también lo ha hecho, aunque más han sido la gente pobre, porque costear la enfermedad pues cuesta también. Ahí está, ¿no? El triunfo de la muerte. Acá pues esas máscaras, ¿no?, ¿ya? Con ese pico de cuervo, en efecto, que rellenaban con plantas, con flores, con material que pueda, digamos, purificar el aire que están respirando estos médicos. Los doctores de la peste, ¿no? Claro. Ahí está, ¿no? Y la peste negra mataba también, pues, a los chicos, ¿no? ¿Ya? Cosa que el COVID-19, pues, ha sido menos mortal, pues, con ellos, ¿no? Muy bien. Consecuencias, a ver. Si vemos este esquemita, como para el año 1000 habían como 40 millones de europeos. Para el año 1300 eran 75 millones de europeos, según esta esquemita. Para el año 1400 se redujo la población europea a 47 millones, digamos. ¿Por qué del 1300 al 1400 se produjo este fuerte descenso demográfico? ¿Qué pasó en esos años, siglo XIV? La peste negra y todo lo que hemos señalado ahora, ¿ya? Ya a partir del siglo XV se va a dar una recuperación demográfica, ¿ya? Todo lo complicado fue estos años, de 1300 a 1400, con la muerte de 25 millones de europeos. Muy bien, las revueltas campesinas agudizaron la crisis del sistema feudal. Francia ganó la guerra de los 100 años, derrota a Inglaterra y recupera los territorios que hasta hoy le pertenecen. Aquí destacaron el rey Carlos VII de Francia y Juana de Arco, esta doncella francesa que fue un símbolo de unidad para los franceses. Mientras Francia se fortalecía y se convertía en uno de los reinos más fuertes de Europa, Inglaterra se debilitaba. Y peor ahora porque sus nobles se van a pelear por el poder. Los Lancaster y los York se enfrentaron en la llamada Guerra de las Dos Rosas. La Iglesia Católica también vivió su crisis. En este siglo XIV llegaron a coexistir dos papas, el Papa Clemente VII y el Papa Urbano VI eran al mismo tiempo papas. Clemente era papa y su sede estaba en Aviñón, Francia, y Urbano estaba en Roma. Los clérigos se dividieron. Unos estaban con el Papa de Aviñón, otros estaban con el Papa de Roma.
la Iglesia Católica se dividió en dos por un tiempo. A eso le hemos llamado el cisma de Occidente, ¿ya? Un cisma, una separación que ocurría en esta iglesia, pues, occidental, ¿no? Inclusive un tiempo estuvieron tres papas al mismo tiempo: Benedicto, Gregorio y Juan. Ya para 1415, en el llamado Concilio de Constanza, la iglesia logra reunificarse y tener un solo papa en adelante, Martín, que ahí aparece. Muy bien, llegamos entonces a la parte final. La Edad Media llega a su fin. Los turcos otomanos, los turcos ahora gobernados por la dinastía otomana, logró tomar el control de la ciudad de Constantinopla. El Imperio Bizantino desapareció. ¿Ya? Ya desde antes debió caer el Imperio Bizantino. Las cruzadas lo salvaron, pero ahora ya le llegó el turno. Y así desaparece el Imperio Bizantino y más bien surge otro imperio, el Imperio Otomano, como le vamos a llamar al Imperio Turco. Y así, en el año 1453, terminó la Edad Media y empezó la Edad Moderna, que vamos a empezar a ver la próxima semana. Bien, muchachos. Entonces, terminamos esta parte. Le voy a robar un minuto para poder marcar las claves que nos faltan. A ver, en la pregunta 4 nos hablan de cambios en Europa. Más agricultura, más población, más comercio. Todo esto influyó en lo que hemos llamado el renacimiento urbano comercial. No es una característica de una ciudad de este tiempo. No es característica. A ver, la D dice, buscaron integrarse a los territorios feudales. No, al contrario, una ciudad quería liberarse del dominio feudal. En la 6 hablan de los gremios. A ver, ¿qué enunciado es correcto? ¿Surgieron durante la Baja Edad Media en el contexto del Renacimiento urbano? Sí. ¿Sus fines fueron controlar la oferta y el precio de los productos? Sí. ¿Se caracterizó por la situación de igualdad? ¿Eran iguales los maestros, los oficiales y los aprendices? No. ¿Fueron instituciones propias del capitalismo anterior a la Revolución Industrial? Sí. Así que 1, 2 y 4. Marco la C. Flandes. ¿Qué son de Flandes? Bélgica, Luxemburgo y Holanda actuales. En la 8. A ver, según este esquema, ¿qué cosa influyó en la Gran Depresión medieval? Ah, esta parte de acá. El frío de la pequeña edad de hielo. La B, las bajas temperaturas. En la 9, ¿en qué contexto se produjo dicha violencia antijudía? Ah, cuando comenzaron a perseguir a los judíos, acusándolos de ser los culpables de la peste negra. Marco, dedo, peste negra. Y la última, a esta pregunta de admisión, donde se representa la muerte en el contexto de la peste negra, pues la muerte dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en algo tangible y personificado, ¿sí? Por la calavera, ¿no? Los esqueletos constituyen la imagen de la muerte, sí. La muerte afecta a hombres y mujeres, ricos y pobres, sí. Así que marcamos dedo, todas. Listo, muchachos. Ya sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Profesor, cuídese. Igualmente.